Ahora vamos a revisar el problema número 10, problema que dice lo siguiente: en un triángulo ABC se traza la altura BH y se ubica un punto P exterior relativo al lado BC, tal que el segmento AP se intersectan con el segmento BH en el punto M. Calcule la longitud del segmento PC si la medida del ángulo BAM es igual al doble de la medida del ángulo PAC, donde el segmento BM tiene una longitud de 10 unidades y el segmento AB es igual en longitud al segmento BC y eso es igual en longitud al segmento MP. Un problema muy interesante que no es fácil de visualizar a menos que podamos nosotros hacer un buen diagrama. Entonces, vamos a proceder con un diagrama aquí en el lado derecho, en la parte superior. Algo importante es que al mencionar este dato que vemos aquí, es decir, que AB igual a BC, sabiendo que A, B y C son vértices de ese triángulo, nos están diciendo que tenemos dos lados de igual longitud. Por lo tanto, tenemos un triángulo de tipo isósceles, ¿no? Y digamos, los dos lados, digamos que son iguales, tienen un eh, extremo común que sería el vértice B. Entonces nosotros podíamos visualizar este problema de la siguiente manera. Si aquí está el punto B, entonces aquí está el lado AC. Y por supuesto, lo que nos está diciendo el problema es que este segmento, al igual que este segmento que está aquí, pues son iguales, ¿no? En longitud. Entonces tenemos un triángulo isósceles y algo importante es que si vamos a trazar la altura de un triángulo isósceles, pues esta altura evidentemente es a la vez mediana y también es pues mediatriz, ¿no? Divide al lado AC, al lado opuesto, en dos partes iguales, ¿no? Entonces aquí está este punto de intersección de la altura BH con el lado AC. Ahora nos dice que vamos a ubicar un punto P exterior relativo al lado BC, o sea, está más o menos por esta ubicación, ¿no? Un punto P. Vamos ahora a notar que el punto P, ¿no? Ubicado de esta forma, es tal, vamos a generarlo por aquí, este punto, y vamos a dibujar, ¿no? El segmento AP que conecta, ¿verdad? El punto que está por aquí, el punto P. Este segmento AP, vamos a completarlo un poco mejor. Bien, vámonos de esta forma. Ya, ahí está, entonces, el punto P exterior al lado BC y de tal manera que ese segmento AP se intersecta con la altura, ¿no? En este punto M. Asimismo, nosotros tenemos que debemos calcular este segmento de aquí. Vamos a ponerlo en otro color. El segmento PC. Tenemos que calcular ese segmento sabiendo como dato que el ángulo PAM, es decir, este ángulo que está aquí, es simplemente el doble del ángulo PAC, es decir, este ángulo que está aquí. Si este ángulo lo llamamos alfa, entonces el ángulo BAM sería 2 alfa. De acuerdo
a la relación que nos dan aquí como dato. Entonces, el segmento BM tiene una longitud de 10 unidades, ¿no? Este segmento que va desde el punto B hasta el punto M. Y sabemos que AB es igual a BC. Vamos a denominar a esta longitud común, ¿no? K, el segmento AB. Y también es MP, es decir, esta longitud del segmento MP. También es K. Bien, entonces con eso tenemos definida, ¿no?, nuestro gráfico. Vamos a mejorar esta parte. Aquí estos iconos que nos indican un ángulo recto, ¿no?, formado por la altura y el lado AC. Bien, entonces, ¿cómo podemos plantear esto? Algo importantísimo es que este problema necesita necesariamente que utilicemos identidades trigonométricas, ¿ok? Necesitamos trigonometría para poder plantear la solución. Vamos a empezar de la siguiente manera. Ok, vamos a empezar de la siguiente manera. Primero, vamos a empezar definiendo, ¿no?, las longitudes en el triángulo que vamos a llamar, ¿no?, el triángulo rectángulo ABH, ¿de acuerdo? Ese triángulo rectángulo ABH en el lado izquierdo sería la mitad del triángulo isósceles. Vamos a definir las longitudes de los catetos de ese triángulo en función de K y de los ángulos que tenemos. Entonces, notemos que en el triángulo ABH, la longitud del lado AH sería la longitud K, es decir, la hipotenusa del triángulo multiplicado por el coseno de este ángulo, que equivale a 3 alfa. Entonces, K por el coseno de 3 alfa, eso sería la longitud AH. Asimismo, el cateto vertical, es decir, BH, pues lo podemos definir como la longitud de la hipotenusa, es decir, AB, que equivale a K, su longitud, ¿verdad? Esto de aquí es K, multiplicado por el seno del ángulo, ¿no?, que estamos mencionando, ¿no? El ángulo que está justamente aquí. Este ángulo. Entonces podemos determinar ahí que BH es K por el seno del ángulo 3 alfa, el seno de ese ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, em, ¿cómo sabemos que esto es así? Pues bien, pensemos, ¿cuál sería el coseno del ángulo 3 alfa? Coseno del ángulo 3 alfa sería cateto adyacente, es decir, el lado AH partido por la hipotenusa, o sea, entre K. AH entre K sería el coseno de 3 alfa. Por lo tanto, si AH entre K es coseno de 3 alfa, AH sería K por coseno de 3 alfa, ¿verdad? De manera similar, el seno del ángulo 3 alfa es el cateto opuesto, o sea, BH dividido entre la hipotenusa. Por lo tanto, ¿no?, si BH entre K es el seno de 3 alfa, BH es K multiplicado por el seno de 3 alfa. Lo que nos interesa aquí es poder poner estos segmentos necesarios para nuestro cálculo en términos de K y de los ángulos que tenemos. Solamente contamos con la información del ángulo alfa, ¿verdad? Entonces, hasta ahí tenemos eso. Ahora vamos a proceder a mirar lo que sucede en el triángulo eh, o en el segmento BH, la altura, ¿no? La altura, ¿no?, la altura es BH y tenemos este segmento BM y tenemos el segmento MH que sumados juntos pues forman la altura BH, ¿no? Entonces, algo que está claro para todos es que vamos a hacer acá una división, la altura BH es un segmento de recta que está formado por la unión del segmento BM más el segmento MH. ¿De acuerdo? Pero el segmento MH, ¿cómo lo podemos calcular?
Pues bien, vamos a ver ahora en el triángulo que es AMH. Hay un triángulo muy pequeño en la parte inferior, un triángulo rectángulo, que se forma con los vértices AM y H. En ese triángulo pequeño también queremos identificar, ¿de acuerdo? Queremos identificar el segmento MH. ¿Cómo lo podemos expresar? Bueno, el segmento MH se relaciona con el ángulo alfa que vemos ahí dentro de ese triángulo de la siguiente manera, ya que si nosotros tomamos en este triángulo AMH la tangente de alfa, la tangente de alfa se define como el cateto opuesto, es decir, MH, entre el cateto adyacente, es decir, el segmento AH. Pero entonces podemos ver que aquí el segmento MH sería lo mismo que decir el segmento AH multiplicado por la tangente del ángulo alfa. ¿De acuerdo? Eso podemos ver. Sin embargo, nosotros aquí arriba tenemos una relación, vamos a llamar la relación 1, que nos dice qué cosa es el segmento AH. Si sustituimos esta expresión en lo que corresponde a H, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que K multiplicado por el coseno del ángulo 3 alfa multiplicado por la tangente del ángulo alfa, eso sería equivalente a la longitud del segmento MH. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una expresión aquí para el segmento MH. ¿Por qué esto es importante? Porque ahora vamos a volver a esta expresión. ¿De acuerdo? Esta relación número 2 que nos da la composición de la altura BH como la suma de dos segmentos, BM más MH, vamos a desarrollarla todavía más. ¿De acuerdo? Vamos a sustituir entonces aquí, nos vamos a ir a esta parte, vamos a sustituir BH, ¿no? O vamos a expresarlo como la suma de BM más MH. Pero BH tenemos aquí una expresión que nos da la equivalencia de BH en términos de K y del ángulo alfa. Entonces sustituimos BH, es decir, K por el seno del ángulo 3 alfa, eso es igual a la suma de los dos segmentos BM. ¿Qué cosa es BM? De acuerdo con el dato del problema, BM vale 10. Entonces sustituimos su valor, 10 unidades, más la longitud del segmento MH, como podemos ver, ¿no? En la figura. Pero MH es esto de aquí. Entonces sustituimos K multiplicado por el coseno del ángulo 3 alfa por la tangente del ángulo alfa. Vamos nosotros aquí, vamos a hacer algunas pequeñas transformaciones. Si nosotros pasamos el valor, ¿no? de esta expresión, la vamos a pasar al lado izquierdo, de manera que tenemos, ¿no? K por el seno de 3 alfa menos K por el coseno de 3 alfa multiplicado por la tangente de alfa. Vamos a escribir ahora, ¿no? Esto de una manera tal que esto va a ser igual a 10. Y simplemente hemos transpuesto aquí los términos. Procedamos ahora a factorizar este término K. K multiplica al seno del ángulo 3 alfa menos el coseno de 3 alfa multiplicado por la tangente de X, que ahora le expresamos utilizando la famosa identidad seno de X entre coseno de X, ¿no? Tenemos aquí el equivalente. Ahora vamos a proceder en esta expresión que está entre corchetes,
esto es igual a 10, vamos a proceder a dar denominador común. Entonces tenemos K que multiplica. Dando denominador común, tenemos seno de 3 alfa multiplicado por el coseno de alfa, y es alfa en ambos casos. Ya tenemos entonces, ¿no? Que como el denominador de seno de 3 alfa era como si fuera 1, al tener el denominador común coseno de alfa, dividiendo entre 1, nos da coseno de alfa que debemos multiplicar con seno de 3 alfa. Y esto menos coseno de 3 alfa por el seno de alfa. Todo eso dividido entre el coseno de alfa. Ahora tenemos algo muy interesante. Si nosotros inspeccionamos el numerador de esta expresión, vamos a encontrar algo súper interesante. Tenemos el seno de algo por el coseno de otra cosa, menos el coseno de la primera expresión por el seno de esa otra cosa. Pero esa es una identidad que nosotros podemos desarrollar. ¿Cuál es esa identidad? Es la identidad que se llama el seno de una diferencia de ángulos. En otras palabras, si nosotros tenemos el seno de x menos y, ¿eso a qué es igual? El seno de x menos y es igual al seno de x por el coseno de y menos el coseno de y por el seno. A ver, vamos a corregir aquí. Entonces es el seno del primer término de la diferencia por el coseno del segundo término menos el coseno del primer término por el seno del segundo término. Así. Entonces, acá tenemos un producto menos otro producto. Esa identidad que está allí la podemos aplicar, pero en este sentido, porque estamos viendo que tenemos seno de x, coseno de y, menos coseno de x por seno de y. Aquí el x sería 3 alfa, mientras que y sería alfa. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros podemos sustituir toda esa diferencia en esta ecuación de la siguiente manera, ¿no? Vamos acá a trazar una línea divisoria, no confundir. Y tenemos lo siguiente entonces, seno de 3 alfa por coseno de alfa menos coseno de 3 alfa por seno de alfa sería lo mismo que decir, bueno, aquí sería el K y aquí tenemos una expresión que se parece a la identidad que acabamos de anotar. Sería el seno de la diferencia de 3 alfa menos alfa. Claro, el seno de 3 alfa menos alfa es el seno de 3 alfa por el coseno de alfa menos el coseno de 3 alfa por el seno de alfa. Precisamente como se ilustra aquí arriba, pero al revés, ¿no? Leyéndolo de derecha a izquierda. Entonces, todo ese numerador nosotros lo vamos a sustituir por seno de 3 alfa menos alfa dividido por coseno de alfa. Ahora bien, ¿qué cosa es 3 alfa menos alfa? Pues eso no es otra cosa que simplemente el ángulo 2 alfa. Entonces tendríamos que esta expresión equivale a K multiplicado por el seno de 2 alfa dividido entre el coseno de alfa. Y todo eso es igual a 10. Pues bien, vamos a aplicar ahora otra identidad. Nosotros sabemos que el seno del ángulo doble, es decir, el seno de 2x, es lo mismo que decir 2 veces el seno de x por el coseno de x. Vamos a aplicar esa identidad aquí, ¿no? En la parte que estamos desarrollando y vamos entonces a sustituir el seno de 2 alfa, esto sería igual a k, por 2 veces seno de alfa
por coseno de alfa. Y eso dividido entre el coseno de alfa. Entonces notamos que ahora hay un factor común en el numerador y el denominador que lo podemos cancelar, dejando lo siguiente. Esta parte es la más importante. 2 veces k por el seno de alfa es igual a 10. Y esta relación equivale a decir que k por el seno de alfa es igual a 5, ¿verdad? Vamos a mantener esto muy en cuenta porque es un resultado que nos va a servir para nosotros poder calcular la longitud del segmento PC. Bueno, hasta aquí realmente lo que hemos logrado es encontrar un valor para esta expresión k por seno de alfa. Esta expresión la vamos a volver a ver mientras desarrollamos más de este problema. Ahora vamos a fijarnos en la construcción que se ve en el dibujo, donde tenemos que el segmento AP en realidad es un segmento de recta que está formado, ¿no?, por prácticamente la suma de dos segmentos, el segmento AM más el segmento MP. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a decir aquí, tenemos esta situación, ¿no? Nosotros tenemos que el segmento AP en realidad es el segmento AM más MP. Pues bien, vamos a nosotros a hacer una, una sustitución, ¿no? Porque ya nosotros hemos calculado o podemos calcular cuál sería el segmento AM. Notamos el segmento AM, ¿no? Eh, sería la hipotenusa del triángulo AMH. Entonces, ese segmento AM, ¿cómo se relaciona con el ángulo alfa? Bueno, si nosotros calculamos, ¿no es cierto? Calculamos, por ejemplo, el coseno del ángulo alfa, nosotros nos daríamos cuenta que el coseno del ángulo alfa no es otra cosa que el cateto adyacente, o sea, AH, dividido entre la hipotenusa, o sea, AM. De esta relación, como se define el coseno de un ángulo agudo dentro de un triángulo rectángulo, nosotros podemos decir que AM es lo mismo, aquí vamos a hacer la sustitución, ¿no? AP es igual a AM y aquí despejando AM, AM sería igual a AH dividido entre el coseno del ángulo alfa. Por otra parte, ¿qué cosa es MP? MP es un segmento cuya longitud es K. Entonces, sustituimos ahí. Sin embargo, nosotros ya tenemos una expresión para AH. Nosotros vamos a sustituir esta expresión que encontramos aquí, la vamos a sustituir en esta igualdad para continuar desarrollando. Entonces, tenemos lo siguiente. El segmento AP es igual a AH, que es K por coseno de 3 alfa, ¿no? Recordamos la expresión que encontramos. Eso dividido entre coseno de alfa. Y tenemos aquí más K. Entonces vamos a factorizar este término común K que aparece en ambos sumandos, con lo que nos va a resultar en lo siguiente. Vamos a continuar en esta parte de aquí, donde tenemos que AP es igual a K que multiplica a coseno de 3 alfa sobre coseno de alfa más 1, ¿verdad? Así. Coseno de 3 alfa sobre coseno de alfa más 1. Vamos a anotar bien esto para que no se distorsione la expresión. Más 1. Procedamos a dar denominador común a esa suma. Entonces nos quedaría coseno de alfa
y aquí en el numerador tendríamos coseno de 3 alfa más coseno de alfa. Eso es lo que nos resulta. Sin embargo, nosotros aquí vamos a tener la oportunidad de usar nuevamente, bueno, aquí completamos los términos, vamos a usar nuevamente una identidad trigonométrica. ¿Cómo es el coseno de, o la suma de cosenos? La suma de cosenos es una identidad muy interesante que la vamos a anotar nuevamente por aquí. Vamos a anotarla en esta parte superior. La suma de cosenos. Tengo el coseno de x más el coseno de y. ¿A qué es igual esta suma de cosenos? Pues bien, la suma de cosenos es igual a 2 veces el coseno de la suma de los ángulos dividida entre 2 y eso multiplicado por el coseno de la diferencia de esos ángulos, la diferencia positiva, dividida también entre 2. Entonces tenemos esta identidad. La suma de cosenos se puede expresar así. Nosotros vamos a aplicarle esa identidad a esta expresión. Coseno de 3 alfa más coseno de alfa. Pues bien, procedemos a aplicar la identidad y tendríamos lo siguiente. Entonces, el coseno de 3 alfa más el coseno de alfa sería igual a 2 veces el coseno de la suma de los dos ángulos. 3 alfa más alfa es 4 alfa. 4 alfa dividido entre 2 por el coseno de la diferencia de los dos ángulos dividida entre 2. O sea, 3 alfa menos alfa, eso sale 2 alfa y eso dividido entre 2. Bueno, pues eso ¿en qué resulta? Esto a su vez está multiplicado, ¿verdad? Por k y dividido entre coseno de alfa. Pero algo interesante, todo eso siendo igual a la longitud del segmento AP. Pero algo muy interesante es aquí. Coseno de 2 alfa entre 2, eso es coseno de alfa, que se va a cancelar, ¿verdad? Se va a cancelar con el término que también está en el denominador, que es coseno de alfa, y nos deja únicamente el primer factor, coseno de 4 alfa sobre 2, que es coseno de 2 alfa. Entonces vamos a volver a reescribir la expresión para AP. AP sería simplemente 2 veces K, aquí multiplicamos estas dos constantes, por el coseno de 4 alfa sobre 2 o coseno de 2 alfa. Y ahí tenemos la longitud del segmento AP en términos de K y de alfa. Este es otro resultado muy importante. Entonces, con ese resultado de AP, ahora tenemos la posibilidad de calcular el segmento PC. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá vamos a utilizar algo muy interesante, ¿no? Vamos a utilizar un concepto, ¿no? En donde nosotros imaginamos que este triángulo lo hemos construido sobre un sistema de coordenadas, ¿de acuerdo? Vamos a imaginarnos por un momento que nosotros construimos un sistema de coordenadas tal que aquí está el origen en el punto A, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el punto A, tenemos los ejes Y, X. ¿Y cómo calcularíamos entonces la distancia entre los puntos P y C? ¿Verdad que haríamos lo siguiente usando proyecciones? Es decir, nosotros trazaríamos acá una vertical, ¿no? Al eje X, es una altura, y nosotros acá tenemos un triángulo rectángulo donde el cateto vertical, vamos a llamarlo delta de I, es simplemente la diferencia de posición vertical entre el punto P y el punto C, ¿verdad? Mientras que el cateto horizontal, que lo vamos a llamar delta de X, es la diferencia entre posiciones horizontales de los puntos P y C. ¿Cuál sería, no? ¿Cuál sería aquí
la posición, ¿de acuerdo? La posición del punto P. Entonces, la posición del punto P, bueno, la podemos determinar ya que tenemos en ese triángulo rectángulo, ¿no? Podemos determinar la posición vertical y horizontal. Pero entonces, vamos a determinar lo que es lo mismo, cuál sería la longitud de este cateto, ¿de acuerdo? Que eso lo vamos a llamar delta I. Y delta X es este otro cateto que está aquí horizontal. Nosotros sabemos que el lado PC, por el teorema de Pitágoras, debe cumplir con la siguiente relación. PC elevado al cuadrado, eso debe ser igual al cateto vertical al cuadrado más el cateto horizontal al cuadrado. Entonces, con eso nosotros podemos determinar PC siempre que tengamos delta I y delta X. Entonces, procedamos a calcular cuál sería el valor de delta I, ¿no? El valor de delta I lo podemos identificar a partir de la longitud AP. Vemos que si aquí nosotros llamamos a este punto imaginario, el punto, digamos, D, en ese triángulo rectángulo APD, pues el cateto vertical no es otra cosa, es decir, el elemento que nosotros vamos a llamar em, delta I, ¿de acuerdo? Este elemento, vamos a separar aquí. Delta I sería simplemente el- la longitud AP multiplicada por el seno del ángulo alfa. Es decir, ya sabemos que AP es 2K coseno de 2 alfa multiplicada por el seno del ángulo alfa. Eso sería entonces el valor de delta I. ¿De acuerdo? Tenemos entonces ya el cateto vertical del triángulo APD. ¿Cuál sería ese, digamos, el cateto horizontal del triángulo pequeño, este triángulo que se puede apreciar aquí, con el que vamos a calcular PC? Es decir, el segmento CD, cuya longitud es delta X, nosotros ¿cómo lo determinamos? Delta X vendría a ser la longitud de, digamos, el segmento AD. Sabemos que AD no es otra cosa que la longitud AP, que ya sabemos es 2K por coseno de 2 alfa, eso multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Eso nos daría el cateto AD, ¿no? Entonces, todo eso por el coseno de alfa, esa es la longitud AD, pero nosotros necesitamos CD o delta de X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al segmento AD le vamos a restar el segmento AC, porque AC más CD da AD, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos que el segmento eh, AD es toda esta longitud, ¿verdad? Toda esta longitud. AC es simplemente el doble de AH, pero nosotros AH ya lo conocemos. AH es K por coseno de 3 alfa. Entonces esto sería 2 veces K por el coseno de 3 alfa. Y nosotros entonces aquí tenemos una situación muy interesante, ¿no? Em, nosotros tenemos ya una expresión para delta I, para delta X, y con eso nosotros utilizando esta identidad podríamos calcular PC. Entonces vamos a proceder primero a calcular el cuadrado de delta I. Entonces, ¿cuál sería el cuadrado de delta I? Pues claramente, ¿no? Delta I al cuadrado sería 2K al cuadrado, eso nos da 4 por K al cuadrado, por el coseno
por el coseno al cuadrado de 2 alfa y multiplicado por el coseno al cuadrado de alfa. ¿De acuerdo? Ahí tenemos delta i elevado al cuadrado. Ahora vamos a proceder a simplificar, ¿no?, el valor de la expresión para delta x. Vamos a hacer aquí una pausa y vamos a trabajar con delta x. Delta x es una expresión que la podemos factorizar. Eso es 2k multiplicado por el coseno de 2 alfa por el coseno de alfa, ¿verdad? Eso lo podemos nosotros factorizar de esta forma, menos el coseno de 3 alfa. Bien, ¿qué vamos a proceder a hacer a continuación? Ok, lo que vamos a proceder a hacer a continuación es aplicar nuevamente una identidad, ¿no? Tenemos la siguiente identidad. La identidad es la siguiente. Es la siguiente identidad. Muy interesante también, por cierto, muy útil. La vamos a anotar aquí como referencia eh, utilizando otro color. Entonces, tenemos que el coseno de una suma de ángulos, digamos de x más y, se puede visualizar como el coseno de x por el coseno de y menos el seno de x por el seno de y. ¿Por qué nos interesa aplicar esta identidad? Notemos algo súper importante. Aquí en esta expresión eh, que hemos escrito al último para delta de x, tenemos coseno de 2 alfa y tenemos coseno de alfa. Pero a la vez, coseno de 3 alfa se puede interpretar como si fuera coseno de 2 alfa más alfa. ¿De acuerdo? Entonces, notemos qué va a pasar. Vamos a sustituir, ¿no?, el coseno de 3 alfa como si fuera la suma de 2 alfa más alfa. ¿A qué cosa es igual? Abramos un paréntesis aquí. El coseno de 3 alfa es lo mismo que el coseno de 2 alfa más alfa. O sea, esto es lo mismo que decir coseno de 2 alfa más alfa, una suma de ángulos. Y aplicando la identidad que acabamos de mencionar, eso sería coseno de 2 alfa por coseno de alfa menos el seno de 2 alfa por el seno del ángulo alfa. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a sustituir ahora esta expresión aquí, donde estaba el coseno de 3 alfa. Como hay un signo menos delante de la expresión, entonces se invierte el signo de esta expresión que acabamos de establecer. Vamos entonces, delta de x, continuamos, esto era un paréntesis, ¿de acuerdo? Delta de x sería igual a 2k que multiplica al coseno de 2 alfa por el coseno del ángulo alfa y luego menos coseno de 3 alfa, que sería lo mismo que decir más seno de 2 alfa, cambiando el signo, por el seno
de alfa y menos el coseno de 2 alfa por el coseno de alfa. Ahora notemos qué está pasando. Este término con este término se cancelan y nos queda que delta de x no es otra cosa que 2k por el seno de 2 alfa multiplicado por el seno de alfa. Ahora sí, estamos listos para elevar también esta expresión al cuadrado. Entonces, delta de x elevado al cuadrado es igual a 4k al cuadrado por seno al cuadrado de 2 alfa por el seno al cuadrado de alfa. Bien, ahora lo único que nos queda es plantear la suma que dijimos aquí y eso es igual a el valor de PC, el segmento que deseamos hallar, elevado al cuadrado. Vamos a plantearlo aquí finalmente en otro color. Vamos a utilizar, listo. Entonces tenemos lo siguiente, PC elevado al cuadrado no es otra cosa que delta de i al cuadrado. Acá tenemos la expresión, es decir, 4k al cuadrado que multiplica a coseno al cuadrado de 2 alfa por multiplicado por el coseno al cuadrado de alfa. Y notemos, dado que también delta de x al cuadrado también tiene este mismo factor común 4k al cuadrado, de una vez lo vamos a factorizar. Entonces, 4k al cuadrado es un factor común que multiplica coseno al cuadrado de 2 alfa por coseno al cuadrado de alfa, más, en esta parte de aquí abajo, seno al cuadrado de, a ver, vamos a revisar aquí un poquito la teoría. Mm. Muy bien. Vamos entonces a continuar con esta parte. Bien, acá tenemos un error en la escritura. Recordemos que nosotros establecimos que delta de i, ¿de acuerdo? Delta de i lo podíamos establecer como la longitud AP multiplicado por el seno del ángulo alfa. Eso está clarísimo. Al elevar al cuadrado esta expresión, entonces nos queda delta de i al cuadrado, que sería el cuadrado de 2k, es decir, 4k al cuadrado, por el cuadrado del coseno de 2 alfa, que está aquí, pero miren que aquí hicimos un cambio, ¿no? Erróneamente. El cuadrado del seno de alfa. Aquí es seno al cuadrado de alfa. Bien, corrijamos entonces. Nosotros tenemos que PC al cuadrado es delta de i al cuadrado más delta de x al cuadrado. Pero delta de i al cuadrado es, corrigiendo aquí la expresión que habíamos escrito, vamos a notar que aquí pues tenemos 4k al cuadrado, ¿no? Noten que esta parte es común, 4k al cuadrado, pero también seno cuadrado de alfa aparece en delta de x al cuadrado, 4k al cuadrado y seno cuadrado de alfa. Entonces vamos nosotros a factorizar toda la parte común en ambas expresiones. ¿De acuerdo? Vamos a factorizar. Quiere decir 4k al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo alfa, eso multiplica a coseno al cuadrado de el ángulo 2 alfa y en el otro término delta x al cuadrado es seno al cuadrado del mismo ángulo 2 alfa. Y entonces así nos queda la expresión
para PC elevado al cuadrado. Pero acá tenemos algo sumamente importante, otra identidad trigonométrica. ¿A qué es igual el coseno al cuadrado de un ángulo más el seno al cuadrado del mismo ángulo? Pues bien, eso es simplemente 1. Entonces, significa que PC, ¿no? Esta longitud elevada al cuadrado no es otra cosa que 4K al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo alfa. Si nosotros tomamos la raíz cuadrada, entonces PC será equivalente a 2K por el seno del ángulo alfa. Pero nosotros ya aquí habíamos visto que K por el seno del ángulo alfa vale 5. Por lo tanto, dos veces K por el seno del ángulo alfa es 2 veces 5, o lo que es lo mismo, esto nos da 10. La respuesta a la pregunta es que la longitud del segmento PC, tal cual se puede ver en el gráfico, este segmento de aquí, ¿no? Que une ese punto exterior con el vértice C, pues es 10 unidades de longitud. La respuesta correcta es la opción A. Y así termina este problema, bastante extenso, por cierto, complejo, dado que se puede resolver únicamente utilizando identidades trigonométricas. Bien, será hasta la próxima oportunidad.